Miyamoto Musashi, nacido a finales del siglo XVI, es ampliamente reconocido como el espadachín más grande en la historia japonesa, famoso por sus inigualables técnicas de artes marciales y profundas lecciones filosóficas. A lo largo de su vida, enfatizó la importancia del enfoque y la concentración. Una semana antes de su muerte en 1645, Miyamoto escribió 21 principios conocidos como Dokodo, en los que expresó una visión rigurosa, honesta y altamente disciplinada de la vida. En su otra obra, El libro de los 5 anillos, afirmó: cuando decida hacer algo, hágalo por completo, no permita que trivialidades lo perturben. Sea consistente en todas sus actividades. Él creía que la clave para alcanzar la maestría en cualquier empresa era mantener una mente clara y enfocada, libre de distracciones o conflictos internos. Al mantenerse enfocado, uno podría superar cualquier obstáculo y alcanzar la grandeza en su área de elección. Este enfoque no solo se aplicaba a las actividades físicas, sino que también abarcaba búsquedas mentales y espirituales, resaltando la importancia del desarrollo de su fuerza interior y disciplina. En los días de hoy, en el mundo acelerado en el que vivimos, las enseñanzas de Miyamoto sobre el enfoque siguen siendo extremadamente relevantes y valiosas. Con tantas distracciones y estímulos compitiendo por nuestra atención, mantener el enfoque y alcanzar nuestros objetivos puede ser un desafío. Es por eso que, en este vídeo, presentamos 7 formas de mantener el enfoque, basadas en la filosofía de Miyamoto Musashi, ofreciendo consejos prácticos e ideas sobre cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana y desarrollar la disciplina mental necesaria para tener éxito en cualquier área de nuestras vidas. Descubrir su verdadera pasión es fundamental. Miyamoto dice: el camino del guerrero es dominar una cosa y dominarla bien. No puede ser un verdadero maestro hasta que alcance el punto en el que todo lo que hace es sin esfuerzo, natural y perfecto. Musashi enfatizó la importancia de encontrar y centrarse en una sola cosa en lugar de dividir la atención entre varias áreas. Él creía que al centrarse en una sola cosa, una persona podría convertirse en un experto en esa área y lograr la maestría, mientras que tratar de perseguir varias cosas al mismo tiempo resultaría en mediocridad y falta de progreso. Desde joven, estaba fascinado por la esgrima y dedicó su vida a dominar el arte de la espada. Pasó años viajando por Japón en busca de los mejores maestros y desafiando a otros espadachines a duelos para perfeccionar sus habilidades. La filosofía de Musashi se puede aplicar a muchas áreas de la vida, no solo a las artes marciales. Ya sea en una carrera, un pasatiempo o un objetivo personal, enfocarse en una sola cosa y convertirse en experto en esa área puede llevar a un mayor éxito y satisfacción. En nuestro mundo moderno, constantemente estamos siendo bombardeados por distracciones y opciones, lo que dificulta mantener el enfoque y alcanzar nuestros objetivos. La tecnología ha hecho que sea más fácil que nunca acceder a información y probar cosas nuevas. Con Internet al alcance de la mano, podemos explorar una variedad de intereses y pasatiempos sin salir de casa. Aunque esto es conveniente, también puede llevar a una falta de enfoque y profundidad en nuestros esfuerzos. Las redes sociales han hecho que sea fácil compararnos con otros y sentir que necesitamos hacer más para mantenernos al día. Podemos ver a otras personas alcanzando el éxito en varias áreas y sentir que debemos hacer lo mismo. El temor a perder oportunidades es un fenómeno común que puede llevarnos a intentar hacer muchas cosas al mismo tiempo. Podemos preocuparnos de que, si no intentamos todo, perderemos oportunidades o experiencias que podrían enriquecer nuestras vidas. Debido a estas distracciones y opciones, muchos de nosotros tendemos a renunciar poco después de comenzar algo nuevo. Podemos sentirnos aburridos o desmotivados cuando no vemos resultados inmediatos o podemos ser tentados a cambiar a otro interés o pasatiempo que parezca más atractivo. Sin embargo, para lograr verdadera maestría, es crucial resistir estos impulsos y mantener el enfoque en nuestro camino elegido, incluso cuando enfrentemos dificultades o frustraciones. Para descubrir nuestra verdadera pasión, debemos identificar todas nuestras habilidades e intereses. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer?
¿En qué somos naturalmente talentosos? Una vez que hayamos identificado nuestras habilidades y pasiones, podemos centrarnos en dominar un área a través de la práctica deliberada, la persistencia y el aprendizaje constante. Por ejemplo, un músico puede centrarse en convertirse en un maestro en un instrumento en lugar de intentar aprender varios instrumentos al mismo tiempo. Un desarrollador de software puede especializarse en un lenguaje de programación específico en lugar de intentar dominar todos los lenguajes disponibles. Claro, es posible cambiar a otra habilidad, como lo hizo Miyamoto cuando se dedicó a la escritura y la filosofía, pero solo después de dominar completamente la habilidad actual. Al mantener el enfoque en nuestras prioridades y comprometernos con el aprendizaje continuo, podemos superar las distracciones de nuestro mundo moderno y alcanzar el éxito en nuestras empresas elegidas. Evitar los placeres a corto plazo es fundamental, como afirmó Miyamoto Musashi, evite hacer cosas solo por el mero placer. Buscar actividades solo por la gratificación inmediata, sin considerar sus consecuencias a largo plazo o su impacto en el crecimiento personal y el desarrollo, es equivalente a perseguir solo el placer. Esta conducta ignora metas y aspiraciones futuras, centrándose en maximizar el placer en el momento presente. Según Miyamoto, buscar el placer solo por el placer es una distracción que impide la búsqueda de la grandeza y el crecimiento personal. Miyamoto era ampliamente reconocido por su habilidad como espadachín, y gran parte de su vida estuvo dedicada a practicar y perfeccionar su arte. Aunque la práctica de las artes marciales no siempre es gratificante de inmediato, Musashi encontró gran realización y propósito al seguir este camino. Además de su dedicación a las artes marciales, Musashi también fue un prolífico escritor, abordando temas como estrategia, filosofía y, por supuesto, las artes marciales. La escritura puede que no haya proporcionado placer instantáneo a Musashi, pero le permitió expresar sus pensamientos e ideas, compartir su sabiduría con otros y dejar un legado duradero que continuaría inspirando a generaciones después de su muerte. A través de su propio ejemplo, Musashi resaltó la importancia de buscar actividades que brinden satisfacción a largo plazo en lugar de entregarse a los placeres a corto plazo. Comprendía profundamente que la búsqueda constante de placeres puede llevar a la dependencia y al vacío, desviando a las personas de buscar actividades y objetivos significativos. En nuestro mundo moderno, constantemente estamos siendo bombardeados por oportunidades de gratificación instantánea, desde las redes sociales hasta la comida rápida y las compras en línea. Resistir a estas tentaciones puede ser desafiante, especialmente cuando están fácilmente disponibles. Sin embargo, al priorizar nuestros valores y objetivos, podemos resistir la tentación de los placeres momentáneos y concentrarnos en alcanzar nuestras aspiraciones a largo plazo. Por ejemplo, si alguien aspira a ser un emprendedor exitoso, puede ser necesario renunciar a los placeres a corto plazo, como ver programas de televisión en maratón o salir de fiesta, para dedicarse a su negocio. Establecer metas específicas, como trabajar un número definido de horas al día o a la semana, y dar prioridad a ese tiempo sobre otras actividades que no contribuyan al éxito a largo plazo, es una estrategia eficaz. Al desarrollar una rutina que respalde su objetivo a largo plazo, es menos probable que se deje tentar por los placeres a corto plazo, que en última instancia pueden distraerlo de sus objetivos. Nunca realizar algo con esfuerzo a medias es un principio fundamental, como expresó Miyamoto Musashi, no dependa, bajo ninguna circunstancia, de un sentimiento parcial. Según Miyamoto, un esfuerzo a medias, basado en sentimientos parciales, es un camino seguro hacia el fracaso, lo que conduce a errores y oportunidades perdidas. Para él, el verdadero enfoque significa no solo comprometerse completamente con una tarea, sino también evitar por completo cualquier sentido de parcialidad o distracción. Cualquier cosa menos que una concentración y dedicación totales representa una pérdida de tiempo y energía, que en última instancia resulta en el fracaso en la búsqueda de nuestros objetivos. La filosofía de Miyamoto Musashi gira en torno al principio del Zanshin, que se traduce como mente restante.
Zanshin es un concepto en las artes marciales japonesas que se refiere a un estado de atención relajada o mindfulness. Esto implica permanecer alerta y enfocado incluso después de que se haya ejecutado una técnica o acción, y estar preparado para responder a cualquier ataque u oportunidad posterior. La aplicación de Musashi del Zanshin se puede ver en su enfoque de la esgrima. Él enfatizaba la importancia de mantener la calma y la concentración incluso en medio de la batalla, y de ser capaz de responder de manera rápida y efectiva a cualquier situación, creyendo que un espadachín debería estar siempre preparado para cualquier resultado posible y nunca bajar la guardia. Además del campo de las artes marciales, Musashi veía el Zanshin como un elemento clave para el éxito en todos los aspectos de la vida. Creía que, para alcanzar nuestros objetivos, era esencial mantenerse alerta, enfocado y preparado para adaptarse a cualquier situación que pudiera surgir. Supongamos que usted sea un maestro encargado de enseñar a un grupo de estudiantes de secundaria. Para aplicar los principios del Zanshin a su práctica profesional, puede mantener el enfoque, siguiendo un plan de trabajo claro y concentrado, puede mantener a sus estudiantes comprometidos y en el camino correcto. Evite distracciones, como el teléfono celular o el correo electrónico, para estar completamente presente en el salón de clases. Estar preparado, anticipe desafíos o posibles preguntas revisando sus planes de lección de antemano y preparando materiales o recursos adicionales. Esté listo para ajustar sus planes según las necesidades de los estudiantes. Mantener la calma bajo presión, en situaciones de alta presión, como cuando un estudiante tiene dificultades o una lección no va según lo planeado, mantenga la calma y la concentración. Realice una respiración profunda y evalúe la situación, recordando sus objetivos como maestro. Mejorar continuamente, durante el año escolar, busque oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional, como participar en talleres o colaborar con colegas. Reflexione sobre sus prácticas de enseñanza, identificando áreas de mejora y experimentando nuevas estrategias para atender mejor a los estudiantes. Al aplicar los principios del Zanshin a su práctica docente, puede crear un ambiente de aprendizaje más efectivo y comprometido para sus estudiantes, al mismo tiempo que desarrolla sus propias habilidades y experiencia como educador. En resumen, Miyamoto creía que el enfoque estaba relacionado con evitar los sentimientos parciales y participar en actividades con una concentración y un compromiso totales. Consideraba que este tipo de enfoque y compromiso total eran fundamentales para alcanzar la maestría en cualquier área de la vida. Dejar de lado el resentimiento. Miyamoto Musashi nos aconseja no cultivar el resentimiento ni quejarnos, ya que esto no es beneficioso ni para nosotros ni para los demás. Musashi vivió diversas historias y leyendas, una de las cuales relata su encuentro con un grupo de bandidos que buscaban vengarse de su ex-líder. En lugar de fomentar la venganza, Musashi aconsejó a los bandidos que dejaran de lado su enojo y resentimiento, destacando la futilidad de la venganza y sugiriendo que podrían utilizar sus habilidades para fines positivos. Esta historia ilustra la creencia de Musashi de que es posible transformar emociones negativas y tener un impacto positivo eligiendo un camino diferente en la vida. El resentimiento es una emoción compleja que puede surgir de diversas situaciones, como sentirse injusto o traicionado. Dejar de lado el resentimiento puede ser desafiante, ya que a menudo está relacionado con un sentimiento de injusticia o violación de valores. Además, nuestros prejuicios y perspectivas pueden alimentar el resentimiento, dificultando una visión objetiva o la consideración de puntos de vista alternativos. Cuando mantenemos el resentimiento, tendemos a dar vueltas a la situación en nuestras mentes, quedando atrapados en un ciclo interminable de pensamientos y emociones negativas. Esto puede dificultar el progreso y encontrar una solución, además de perjudicar nuestra capacidad para realizar tareas, tomar decisiones y relacionarnos de manera positiva y productiva con los demás. En lugar de aferrarse al resentimiento, Musashi anima a las personas a enfocarse en el autoperfeccionamiento y a cultivar una actitud positiva hacia la vida. Creía que desarrollar una mente clara,
Un espíritu fuerte y una determinación inquebrantable era fundamental para el éxito en cualquier empresa. Por ejemplo, imagine un escenario en el que un empleado sienta resentimiento hacia un colega que ha recibido un ascenso que él considera merecer. En lugar de alimentar el resentimiento y permitir que afecte negativamente su trabajo y sus relaciones con los colegas, el empleado puede optar por centrarse en su propio desarrollo y mejorar sus habilidades para aumentar sus posibilidades de éxito en el futuro. Además, puede trabajar en cultivar una actitud positiva hacia el trabajo y los colegas, buscando oportunidades de colaboración y trabajo en equipo en lugar de competir y resentirse. Al dejar de lado las emociones negativas y enfocarse en el crecimiento personal, el empleado puede lograr una mayor felicidad y éxito en su carrera. No te arrepientas de nada. Miyamoto Musashi resumió esto de manera sucinta: no te arrepientas de lo que has hecho. Una de las historias más famosas que involucra a Musashi es su encuentro con un monje zen llamado Takuan Shōjo. Según la historia, Musashi buscó a Takuan en busca de orientación sobre cómo vivir una vida sin arrepentimientos. El consejo de Takuan era simple pero profundo: si quieres deshacerte de los arrepentimientos, aprende el arte de asumir la responsabilidad por todo lo que haces. No importa lo que suceda, nunca culpes a los demás ni excuses. Cuando cometas un error, admítelo y aprende de él. De esta manera, siempre avanzarás, nunca mirarás atrás con arrepentimiento. Musashi tomó en serio este consejo y pasó el resto de su vida viviendo según este principio. Nunca se arrepintió de sus acciones o decisiones pasadas, sino que se centró en aprender de ellas y usar esas lecciones para seguir creciendo y mejorando. No arrepentirse de lo que has hecho puede ser un desafío, pero es una mentalidad que se puede desarrollar con práctica, paciencia y persistencia. Nuestras mentes tienen una tendencia natural a recordar errores pasados y experiencias negativas, un mecanismo de supervivencia que ayudó a nuestros ancestros a evitar peligros y sobrevivir en situaciones peligrosas. Sin embargo, obsesionarse con estos eventos puede ser contraproducente, llevando a sentimientos de arrepentimiento, culpa y ansiedad. Para romper este ciclo, es necesario asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. En lugar de enfocarnos en errores pasados o oportunidades perdidas, debemos centrarnos en lo que podemos hacer ahora para mejorar nuestra situación. Otra forma de cultivar esta mentalidad es utilizar los errores pasados como oportunidades de aprendizaje y crecimiento en lugar de culparnos por ellos. Por ejemplo, si tomamos una mala decisión de inversión, en lugar de lamentar la pérdida, podemos analizar por qué la decisión no funcionó y utilizar ese conocimiento para tomar decisiones más acertadas en el futuro. Finalmente, practicar el autoperdón y dejar atrás los errores y arrepentimientos pasados es esencial. Debemos recordar que todos cometemos errores y perdonarnos a nosotros mismos es un paso fundamental para seguir adelante y vivir una vida plena. Al adoptar estas estrategias, podemos enfocarnos en nuestro crecimiento personal y automejora, aprendiendo a vivir sin arrepentimientos. No persigas el amor ni la lujuria. Según Miyamoto, no debemos dejarnos llevar por sentimientos de lujuria o amor. Una historia famosa sobre Miyamoto involucra a una mujer que intentó seducirlo. A pesar de su belleza y sus persistentes intentos, él resistió sus avances. Más tarde, ella reveló que había sido enviada por uno de sus rivales para seducirlo y matarlo. Esta historia ilustra la capacidad de Musashi para resistir la tentación y permanecer fiel a sus principios. Musashi tuvo relaciones con mujeres a lo largo de su vida, como se menciona en su libro, El libro de los 5 anillos. Sin embargo, estas relaciones nunca lo distraían de sus objetivos o de su entrenamiento. Musashi no era guiado por el amor ni la lujuria. Él sabía cuándo resistir la tentación y cuándo permitirse involucrarse emocionalmente sin que eso interfiriera en su enfoque. La habilidad de Musashi para mantener su disciplina y permanecer fiel a sus objetivos ante la tentación es una de las razones por las cuales todavía es reverenciado hoy en día. Las relaciones son fundamentales para la vida humana. Sin embargo, las relaciones traen consigo emociones,
sentimientos y deseos que pueden fácilmente perturbar la mente. En algunas situaciones, puedes encontrarte dividido entre una decisión lógica y una motivada por el amor o el deseo. Esto puede crear un dilema profundo, donde las emociones y la razón están en conflicto. Por ejemplo, imagina estar en una relación y ser aceptado en una prestigiosa escuela, pero dudar en irse porque significaría dejar atrás a alguien a quien amas. O recibir una oferta de trabajo que requeriría mucho tiempo lejos de tu pareja o hijos. Estas situaciones no son excepcionales, de hecho, son bastante comunes. La pregunta es, ¿cuánto poder debemos darle al amor y al deseo en nuestras vidas? Según Miyamoto, aunque estos sentimientos pueden proporcionar motivación y satisfacción, nunca deben impedir el logro de nuestros objetivos. Miyamoto entendía y vivía este equilibrio, habiendo tenido relaciones que, hasta donde sabemos, nunca interfirieron en sus empeños. Podemos aprender de su ejemplo y reconocer que el amor y el deseo no deben guiarnos, sino mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Es como conducir un automóvil mientras escuchamos música. La música está presente, pero no nos enfocamos en las letras, ya que eso podría distraernos de nuestro entorno. Elegimos la música adecuada que nos ayuda a mantenernos concentrados e incluso mejora nuestra concentración. De la misma manera, el amor y la lujuria no deben distraernos, sino mantenernos centrados en nuestras metas. El tipo correcto de amor nos hará altamente enfocados y nos permitirá lograr grandes hazañas. Si aún no has encontrado el tipo correcto de amor, no debes buscarlo desesperadamente. En su lugar, continúa en tu camino y confía en que el destino te traerá un amor que te impulsará hacia adelante en lugar de detenerte. Al encontrar el equilibrio adecuado entre el amor y nuestros objetivos, podemos crear una vida gratificante que nos permita prosperar. Acepta la vida tal como viene. En nuestra última cita de Miyamoto Musashi, él dice, acepta todo exactamente como es. En la búsqueda de la grandeza, uno debe estar preparado para enfrentar desafíos que pondrán a prueba su determinación como nunca antes. Miyamoto Musashi entendía esto, y su éxito se puede atribuir en gran parte a su inquebrantable aceptación de todos los obstáculos y su determinación de seguir adelante a pesar de ellos. Un ejemplo de esto es cuando desafió a la respetada escuela de esgrima Youshio-uke. Después de derrotar a sus mejores alumnos y, posteriormente, al maestro Seijuro, la escuela envió hombres para emboscarlo en busca de venganza. Cuando Miyamoto encontró a la multitud, no suplicó ni lloró, sino que usó sus dos espadas para luchar y salió victorioso. Aunque sus habilidades indiscutiblemente excepcionales jugaron un papel crucial, la mentalidad desempeñó un papel igualmente importante durante esta pelea. Esta historia ejemplifica la aceptación de Miyamoto de los desafíos de la vida y su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. La vida no es un viaje lineal, sino un camino sinuoso lleno de curvas que debemos navegar. Al igual que al conducir alrededor de una montaña, no nos detenemos a lamentar la dificultad del camino, sino que continuamos el viaje. Incluso podrías descubrir que disfrutas del trayecto. Debemos aceptar las vueltas de la vida, no quedarnos atrapados en ellas, si queremos avanzar y experimentar la verdadera belleza de la vida. Lamentablemente, muchas personas pasan su tiempo lamentando cómo las cosas no salieron como se planeó o cómo un solo evento cambió todo drásticamente, como si la vida hubiera terminado. Sin embargo, la vida es la experiencia de una criatura frente a una cadena constante e implacable de eventos. A veces, estos eventos funcionan a nuestro favor y a veces no. Debemos aceptar ambos resultados, ya que son dos caras de la misma moneda, y esa moneda es la vida. Y si realmente queremos amar la vida, debemos amar la moneda en su totalidad, no solo uno de los lados. Por supuesto, no siempre es fácil aceptar de inmediato un evento desafortunado. Es natural sentirse triste, decepcionado y, en casos más extremos, estar de luto. Sin embargo, podemos aprovechar este tiempo para respirar profundamente y racionalizar la situación.
Debemos recordar que pase lo que pase, no es el fin, y puede haber oportunidades ocultas para el crecimiento y el éxito. Por ejemplo, si alguien pierde inesperadamente su trabajo, aunque esto pueda parecer negativo inicialmente, puede llevar a nuevas oportunidades y experiencias que no habrían sido posibles de otra manera. Al aceptar la situación y mantenerse abierto a nuevas posibilidades, esa persona puede, en última instancia, encontrar un camino profesional más gratificante o descubrir talentos y habilidades ocultas que nunca supo que tenía. La clave es abrazar las vueltas de la vida y confiar en que todo sucede por una razón. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Muchas gracias por ver.